¿Cómo te diste cuenta que podías hablar con los animales? Entonces me acuerdo que regresan este periquito y este periquito, yo dije, pues, ¿cómo se sentirá? La pareja ya no lo podía cuidar y yo me conecto con él. O sea, me acuerdo que conecté mi corazón con él y dije, y de repente me invadió una ola de... ¿Y si te dijera que tu mascota te habla todos los días, pero que simplemente no sabes escucharlos? La vida de Ana Paola cambió el día que se dio cuenta de que podía comunicarse con los animales, desde un perro, una mosca, un león, hasta aquel que ya partió. Todos ellos tienen mucho que decirnos. Ana Paola comparte con nosotros lo que los animales le han enseñado durante años y cómo tú también puedes comunicarte con ellos. Y me acuerdo que cuando conecté con ella estaba impresionada y me decía, pero es que no entiendo, los humanos no hablan. Y yo no, bueno, sí, algunos sí. O sea, sí hablamos, pero bueno, no todos lo saben, pero sí. Y me decía, no, es que... Y me enseñaba desde arriba, como veía a todos los humanos caminando. Entonces, ellos siempre están, siempre. Ya sea que trascendieron o que siguen aquí, pero están para nosotros y están en amor incondicional. Para las personas que hayan perdido un animal, ¿cómo podemos nosotros sentir de que están aquí, de que nos vienen a visitar? ¿Cómo? ¿Hay alguna señal, algo que podemos preguntar? O sea, los animales además se van normalmente y casi siempre, o siempre, la verdad es que lo que he visto siempre es en momentos de cambio para nosotros. La forma de comunicar natural del ser humano, animales, plantas, todo lo que está vivo es... Me gustaría empezar por preguntarte, ¿cómo te diste cuenta que podías hablar con los animales? Yo creo que siempre he creído que los animales pueden perfectamente comunicar. Además, tenía una mamá que había tomado un curso de comunicación con animales. Vamos, siempre lo he creído. Pero nunca lo había tenido como en cuenta como para algo que yo hiciera. El cómo me llega a mí. A ver, si bien todos tenemos la capacidad de comunicar con animales, nacimos con ella, es nata y está en todos nosotros volverlo como abrir o hacerlo. La forma en la que me llega a mí es en un sueño. ¿Y por qué me llega a mí en un sueño? Lo entendí después porque tenía que despertarlo sí o sí. Si no, yo hubiera sido por la vida sin despertar. O sea, ¿sabes? Era parte de mi misión de vida. Entonces me llega en un sueño, un día estoy dormida y pasan un montón, ya sabes, esos sueños que no se pueden explicar, pero en concreto había un ser enorme de luz y me dijo, en algún momento te doy el don de la telepatía, y me acuerdo que me tocaba el entrecejo. Y entonces yo me iba súper suave para atrás en una cámara lenta, ¿sabes? Como algo súper suave y de repente me desperté. Y cuando me desperté, me decía, te doy el don de la telepatía, y yo le decía, lo acepto con amor. Y cuando me desperté, yo me acuerdo que lo primero que hice cuando me levanté, era tan real el sueño, que ni siquiera fue cuestionar el sueño, fue decir, ¿y yo en qué momento acepté eso? O sea, yo decía, ¿por qué yo acepté eso? ¿Qué acepté? Ya sabes, yo no sabía cómo ni qué. Y fue súper bonito porque no es que me levanté y ya hablaba con animales. Es el proceso. O sea, yo poco a poco después de eso se abre una oportunidad para ir a la Sociedad Protectora de Animales a hacer voluntariado. Y fui voluntaria y casualmente, ¿no? Entre comillas, porque nada es casualidad, yo quería ir con perros, yo me acuerdo que yo quería ir con los perros, y entonces me dijeron, no, pues no hay lugar, en un lugar especial, en donde están los gatos y animales especiales, con necesidades especiales, pero normalmente son gatos, pero además tenían una incautación enorme de aves que habían rescatado de una tienda de animales. Y yo me acuerdo que dije, bueno, pues si nada más lo que hay, pues ya sabes, yo súper ignorante, yo me lo considero, o sea, hoy sí lo reconozco de aves, y yo decía, ¿qué voy a hacer ahí? Pero bueno, fui. Es lo mejor que me ha pasado en la vida, me cambió la vida de pies a cabeza. Y ahí es como poco a poco empieza este mundo de comunicación animal. Yo adopto, primero, bueno, le di casa de acogida a una de las aves de ahí, Angus, que ha sido mi maestro de vida más grande en la historia de que he tenido. Se viene a vivir con nosotros, lo adoptamos, vivió con nosotros 10 años, trascendió hace muy poquitito, hace unos 3 meses más o menos, o menos, 2 meses ya no sé, se me ha pasado muy, muy lento el tiempo, pero fue el cambio de vida. Pero ahí fue la primera vez que tuve una comunicación con un animal. Me acuerdo que yo decía, voy a conectar desde el corazón. Había un periquito que habían regresado a una pareja que ya no podía cuidarlos, porque mientras estaban en todo el proceso de la corte y tal, tú no lo puedes adoptar, lo puedes tener, te dan casa de acopio, pero después nada, si no puedes, lo regresaban. Entonces me acuerdo que regresan este periquito, y este periquito, yo dije, pues
¿cómo se sentirá? La pareja ya no lo podía cuidar. Y yo me conecto con él. O sea, me acuerdo que conecté mi corazón con él y dije, todo empieza en la intención. Y dije, quiero saber cómo te sientes. Y de repente me invadió una ola una energía de tristeza enorme. Y me acuerdo que me puse a llorar y yo sabía que no era mía, sabía que era de él. Estaba sumamente triste y esta energía lo que me hacía sentir era no sé por qué me regresaron, ¿qué hice mal? Y yo lloraba y yo decía, ¿cómo le contesto? ¿Sabes? ¿Y ahora cómo le contesto? O sea, fue súper nuevo y ahí fue donde dije, wow, o sea, todavía no captaba, o sea, y esto viene con los meses, ¿sabes? Del sueño para acá, fue todo un proceso que se despertó suave y amorosamente. Y después de eso dije, yo tengo que entender esto, porque además tengo una mente súper racional, o sea, yo sí creo en todo esto, yo ya hablaba con ángeles, o sea, tengo toda esta parte que me encanta, pero de percepción, pero no había entendido lo de los animales. Entonces, después de eso me meto a tomar cursos, a leer, a todo. Y yo dije, yo lo quiero entender con la cabeza. Y poco a poco empecé con los animales que estaban ahí a comunicar más y más y más, hasta que me dedico de 10, o sea, toda mi vida empieza a dedicarse a la comunicación con animales y me empiezo a dedicar a eso, a trabajar para ser comunicador animal. Porque tú desde que adoptas al periquito, ¿no? Tú ya empiezas a hablar con él y también con otro tipo de animales, ¿no? Porque supongo que tú te puedes comunicar con cualquier tipo de animal, ya sea pájaro, perro, gato, ¿no? Por supuesto, con todos los animales. Y las personas me preguntan, ¿es lo mismo comunicar con una mosca o con con una hormiga que con un león? Y les digo, por supuesto, y comunican igual. Y la sabiduría y el amor que hay en una mosca. O sea, la gente tú no puedes ver, y cuando me refiero a ver, me refiero a ver con los ojos del amor, o sea, ver más allá de lo que estás viendo físicamente. No puedes ver hasta que no escuchas con el corazón. Y entonces, cuando yo conecté la primera vez con una mosca que estaba metida en mi casa, pero afuera, se había quedado unos meses y de repente yo vivo en Canadá, empezó el frío afuera, ya menos 20, menos 30, yo no podía dejarla salir porque dije, se va a morir, le tengo que explicar, ya sabes. Y entonces estaba por toda mi casa y conecté con ella y era una inocencia, o sea, era como conectar con un bebé recién nacido. Era amor, 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 amor. Y tú no puedes ver ahí es donde entendí, no puedes ver a un ser, no puedo contártelo y explicártelo hasta que tú no lo vives. Porque la experiencia no se puede pasar. O sea, yo te puedo contar cómo es, ¿sabes? Te puedo contar la visión, te puedo contar lo que pasó, pero tú experimentarlo hasta que tú no lo vives no lo puedes entender. Pero muy bonito, sí. Porque ¿cómo es el proceso para conectar con una mosca? O sea, tú como que lo mentalizas en ese momento o le intentas hablar como mentalmente. ¿Cómo es el proceso? No hay nada mental aquí. La mente no te sirve para nada. La comunicación animal es 100% desde el corazón. Todo empieza con una intención. En la vida, el universo, todo es intención. Entonces, es la intención de quiero comunicar y a través de este amor. Y es conectar mi corazón al de la mosca. Así de sencillo y fácil. Claro, yo doy cursos y para aprender a comunicar porque las personas a veces olvidamos el cómo se conecta así, ¿sabes? Pero realmente es tan fácil como conectar desde este amor. Así que conecté con mi corazón al corazón de la mosca con esa intención de querer escucharla, simplemente. Y los animales reaccionan a ese amor ¿sabes? Estoy abierta a escuchar, estoy abierta. Todavía me acuerdo que le dije, te voy a poner mi dedo para que te pueda subir, para que te pueda llevar a otro lado. Le expliqué mi dedo cómo se sentía, ¿sabes? Y me dejó tocarla y me dejó tocarle la alita, o sea, ¿sabes? Pero todo en una energía de calma, en una energía de paz, sin esperar nada, dejando que ella sea la que toma la decisión, que ella sea la que me diga. O sea, no es forzar a nadie, los animales tienen libre albedrío, tienen pensamientos, emociones, cosas por decir, ¿sabes? Y pueden decir no quiero, puedes decir sí quiero, o sea, es exactamente igual que con nosotros, es que no hay diferencia, no existe un alma de un humano y un alma de un animal. Las almas son almas, es una, venimos de la misma tela de amor. Siempre hablamos de animales como los animales de mascotas, de perros, gatos, ¿no? Claro, que son con los que convivimos, ¿no? Pero yo me pregunto de que muchas veces vemos a las moscas, ¿no? Como si no fuera un animal, ¿no? Como si fuera una molestia, un insecto, ¿no? Pero en realidad, o sea,
¿piensan exactamente todos igual y tienen las mismas emociones un perro, un gato, una mosca o una hormiga? Para responder esto es que cuando me dices las mismas emociones, yo te puedo contestar, es como nosotros. Ninguno de nosotros tiene las mismas emociones. Vamos, cada quien es un personaje completamente distinto. Pueden haber 20 moscas y cada una pensar distinto, comunicar y tener su propio pensamiento, pero todas tienen o sea, a lo que voy, si te refieres a que si todos tienen emociones, todos tienen, por supuesto que pero claro que sí. Y todos tienen puntos de vista diferentes de pensar, pero todos los animales tienen algo muy claro. Saben de la conexión que tenemos todos. Saben de esta conexión nata que tenemos, de todos estamos conectados, ¿sabes? Alguna vez me decía una paloma, cuando conecté con ella, la paloma puso un nidito en mi balcón. Y entonces conecté con ella para decirle que ahí estaba a salvo, que sabes que no le iba a molestar. Y me acuerdo que cuando conecté con ella estaba impresionada y me decía, pero es que no entiendo, los humanos no hablan. Y yo no, bueno, sí, algunos sí. O sea, sí hablamos, pero bueno, no todos lo saben, pero sí. Y me decía, no, es que... Y me enseñaba desde arriba cómo veía a todos los humanos caminando metidos en su mente, en el celular, en la mente, no conectando con nuestra esencia. Y a diferencia de los animales, es que, a ver, nosotros somos también animales. No existe un reino humano y un reino animal. El reino animal es uno. Entonces, cuando me enseñaba esta conexión y me decía, ellos están, ¿sabes?, en esta conexión profunda y saben quiénes son, y de repente veían a todas las personas en el celular, en sus propios pensamientos, no conectando con el aquí, en el ahora y el presente. A eso se refería con los humanos no conectan. Estamos tan inmersos en redes sociales, en el teléfono, ¿no?, que no pasamos tiempo con nosotros mismos, ni en silencio, ni en meditación, ¿no? Y es posible que quizás nosotros somos los que más nos estamos desconectando, ¿no?, y alejando de esa naturaleza, ¿no? Incluso es posible que una mosca esté más conectada que nosotros, ¿no? No, no es posible. Las moscas están más conectadas con... O sea, pero me encanta porque es posible que una mosca esté más conectada. Seguimos pensando que la mosca es menos porque es más chiquita, pero es exactamente igual que un elefante. Tiene la misma conexión con ellas. O sea, ellos no están desconectados. Y en el reino animal todo es una conexión, todo funciona, todo está organizado. O sea, un bosque comunica, un bosque, si tú entras al bosque, el bosque no está en desequilibrio porque, como dicen los árboles, cuando tú entras en o sea, ¿por qué el bosque sana? ¿Por qué te da paz? Porque tú entras en este modo de quiero conectar y vuelves a reconectar contigo. La sabiduría no es que la tuvo el árbol o la tuvo la mosca, la tuvo el perro o la tuvo... La sabiduría está en todo el amor que nos conecta, que está en ti, que está en tu corazón. Entonces, cuando tú conectas contigo, conectas con tu sabiduría, conectas con la sabiduría del universo, con la sabiduría de Dios, amor, universo, como tú lo llames, que está en nosotros. Y por eso es que podemos comunicar con todo lo que está vivo, porque no hay separación. La separación solo es ilusoria. Y realmente cuando tenemos un perro, un gato, ellos realmente nos entienden a nosotros. Porque yo, por ejemplo, tengo una gata y yo la quiero muchísimo. Y yo le digo, ay, cuánto te amo, le digo, no te mueras. Y si te mueres, te reencarnas, ¿no? Y algunas veces digo, me mira y yo digo, ¿me estará entendiendo o no me estará entendiendo? Sí, yo hablo claro también mucho, ¿no? Tú también hablas. Sí, mira, los animales todos te entienden. Todos entienden tus emociones. Todos entienden lo que sientes. Entonces, más que lo que tú le dices con tus palabras, que obviamente pueden aprender a decir, siéntate, ya sabes, o sea, es lo que tú sientes, eso es lo que les va a ver claro y fuerte. A veces me dicen, ¿cómo sé que me está entendiendo mi animal? Porque hay congruencia. O sea, si tú lo que dices, piensas y haces es lo mismo, él te va a entender. O sea, si tú le quieres decir a tu gatita, ven, cómete esta comida que sabe deliciosa, te va a caer súper bien, y tú en tu mente dices, debe saber horrible, y pues no creo que le caiga bien, pero pues se la tiene que comer, ella dice, no, o sea, a ver, algo no está, ¿sabes? Me está diciendo que me coma lo que ella está pensando que sabe horrible. O sea, ellos saben perfectamente qué está pasando. ¿Cómo te sientes? ¿Qué está pasando en tu corazón? ¿Cuáles son realmente las cosas que estás viviendo en tu corazón, en tu infancia? O sea, hay cosas... Yo no dejo de sorprenderme que sepan todo lo que está pasando. O sea, tus dolores más profundos, tus miedos más profundos, el cómo te sientes, tus falta de amor por infancia o no, o por lo que sea, todo lo conocen. Todo. Están 100% conscientes de ti. ¿Pero por qué pueden hacer esto?
porque ellos están 100% conscientes de sí mismos. ¿Sí me explico? O sea, al conectar con el estado presente, con su esencia, con quienes son, nunca desconectan. Incluso cuando un animal se va a trascender, nunca desconectó de quién es, por lo tanto ellos no le tienen miedo a trascender. Esa palabra trascender la amo porque me la enseñaron ellos. O sea, Angus, antes de empezar a grabar, estamos hablando de que acabo de correr el maratón de Chicago y yo venía corriendo y llegó un momento en donde ya estaba forzando la marcha ya al final. Y Angus, que venía conmigo con todo el tiempo, me decía, hay un momento en el que me dice silencio y presencia, me dice, recuerda que lo único que te vas a llevar es tu experiencia. La exigencia no te la vas a llevar, quédate con la experiencia. Y me mandaba olas de paz y olas de amor y ¿sabes? Me ubiqué en donde estaba y dije, esto es lo importante, por esto vengo a correr. No por un tiempo, no por tengo que llegar más rápido. Entonces, ellos siempre están, siempre. Ya sea que trascendieron o que siguen aquí, pero están para nosotros y están en amor incondicional. E a reencarnação dos animais, assim, porque ele está contigo agora, pero por quanto tempo mais ele vai passar aqui contigo, hasta que pode reencarnar outra vez? Para hablar, es mucho más complejo que eso. Voy a intentar ponerlo en palabras. Lo que me han enseñado los animales es que, ¿qué pasa con las personas? Cuando hablo de animales, hablo de almas, o sea, personas, animales. Cuando tú trasciendes, del otro lado no existe el espacio y el tiempo. Todo está pasando al mismo tiempo, presente, pasado, futuro. Es al mismo tiempo. Entonces, tu animal puede estar en otra vida y puede estar en otras 5 vidas, y ser humano, perro, gato, y puede estar también contigo. ¿Sí me explico? O sea, es muy complicado para la mente entender, pero no hay un proceso. Sí, porque ya se fue, porque pasó mañana, porque... Entonces, por eso cuando las personas me dicen, no, es que yo no quiero mantenerlo atado a mí, que ya tiene que seguir su camino. Siempre les digo, el cielo es un estado de conciencia. El cielo no es allá arriba o por allá, al otro lado. El cielo es un estado de conciencia, es amor puro, está en ti, está en todo lo que existe. Entonces, Angus está conmigo y me está acompañando y me va a acompañar hasta el día que yo trascienda y me va a recibir del otro lado. Ya me lo enseñó, ya lo vimos, ya lo vi. Pero al mismo tiempo él puede seguir aprendiendo, creciendo y viviendo en otras vidas. ¿Sí me explico? Y cuando tú le preguntas a un animal si ha sido, por ejemplo, humano, hay veces que te dicen no y no tengo muy claro que lo quiera hacer, porque los humanos son súper complicados. Hay otros que te dicen no todavía, ¿sabes? O sea, y hay personas que, por ejemplo, te dicen no, pero es que entonces si ya fuiste, ahora sigue la cadena, ¿no? O sea, si ya fuiste animal, ahora te toca ser humano. No. ¿Quién dijo que los humanos estamos arriba o abajo? No existe el arriba y abajo, estamos todos igual. Entonces un animal puede ser perro, pero después pudo ser persona, pero después pudo ser, ¿sí? O puede ser, o sea, no, es dependiendo de lo que más sirva para tu crecimiento y para el crecimiento de tu familia y para el crecimiento de todos los que están ahí alrededor. O sea, es posible que incluso nosotros mismos vengamos de otra vida y hayamos sido gato, perro o otro animal, ¿no? Claro, por supuesto. Porque tú vas a hacer además lo que más sirva para el plan. O sea, lo que más sirva para tu plan divino, pero también para el plan colectivo y pero también acuérdate que hay misión de vida no es solo para ti, es para ti, pero para tus seres queridos. O sea, tú escoges a tu perro, pero a tu gato, pero a tu hijo, pero a tu pareja, dónde vas a vivir, en qué momento vas a nacer. Todo está perfectamente puesto. Sí, tenemos libre albedrío, pero las cosas que nos suceden así, marcadas, ya están puestas. En el momento que naciste ya sabes dónde, cómo, cuándo vas a nacer. En el momento que te vas ya está. O sea, no te vas en el momento que no te tocaba, te vas en el momento exacto que ya lo habías puesto ahí. Entonces, todo tiene una razón de ser. Así que sí, o sea, todo está perfectamente planeado y conectado. Cuando perdemos a un ser fallecido o a nuestras mascotas, creo que quizás es un poco el desconocimiento de pensar que ya no está o que ya nunca vamos a volver a verlos, ¿no? Porque si supiéramos que realmente es como una pared que está simplemente del otro lado y ya está, que vamos a seguir sintiéndolo, que podemos seguir viéndolos, que vamos a llegar a un momento que también vamos a estar con ellos, ¿no? En ese sitio. O sea, ya a lo mejor ese dolor no sería tanto, ¿no? Claro, a ver, el duelo siempre lo tienes que pasar. A mí me costó mucho trabajo la trascender de Angus porque pasas de tenerlo físicamente a no tenerlo y eso es un cambio. Y duele y es súper doloroso, pero es súper necesario y es parte del proceso y tienes que pasarlo. Aun y cuando yo sabía que ahí estaba, aun y cuando que lo sentí 1000 veces, aun y cuando que mandó 1,000,000 de mensajes. O sea, ahí está y que puedo seguir comunicando con él. Pero
efectivamente, o sea, los animales no, y nuestros seres queridos, las almas, vamos, una que es la misma alma, no se van. No es que ya se fueron, es que regresaron a vivir, o sea, a la verdad, a donde, o sea, si te fijas, todos nacemos aquí, pero todos tenemos una fecha de caducidad. Eso es lo único que tenemos nosotros seguro, o sea, que no vamos a estar aquí eternamente, y gracias a Dios, porque el otro lado solo es amor. Qué delicia. O sea, Angus me decía, yo le decía, Angus, es que cómo te extraño, es que ojo, si tú pudieras regresar y estar, o sea, que, ¿sabes? Regresar el tiempo y seguir aquí con nosotros. Y me decía, nunca en 1,000,000 de años. O sea, la paz y el amor que yo tengo aquí y la libertad de ahora poder acompañarlos a todos lados. Porque Angus no era un ave que estaba encerrada. Angus estaba, o sea, aquí y era un niño más en mi casa. O sea, sí tenía su jaula, pero para él no era su jaula, no era una jaula, era su casa. O sea, él entraba y salía cuando quería. Pero si teníamos que salir, entonces, ¿sabes? Él se quedaba en casa porque no podía ir a todos lados. O sea, es más complicado con un ave. Y vamos, y él me decía, me decía, no estás entendiendo, con un amor increíble. Me decía, yo aquí no lo cambio por nada. O sea, yo aquí voy de viaje con ustedes, aquí me puedo ir a correr contigo, aquí puedo, ¿sabes? O sea, y tienes razón. Solo hay amor, es libertad. Es cierto, ¿no? Que veo mucha similitud, bueno, al final porque somos animales, ¿no? Yeah. Porque hemos entrevistado a otras personas que han tenido ECMs, ¿no? Y todo el mundo coincide de que se sentían mejor allí que aquí y que allí sentían más paz, que podían ir a diferentes sitios a la vez, ¿no? Y es como tanto miedo a morir o tanto miedo que tenemos a que nuestros familiares o nuestros animales se vayan y luego resulta que allí están muchísimo mejor que aquí, ¿no? Claro, es el miedo al cambio. Y es el miedo, y yo lo entiendo, o sea, la verdad es que hoy lo piensas, ¿no? Aquí tienes a tu pareja y ya de repente pues ya no está, y aunque sepas que está del otro lado y que está en paz, dices, wow, sí, pero ya no está, o sea, ya no está. Es difícil, ese es el duelo, pero se puede vivir un duelo en paz, se puede vivir un duelo con paz, se puede vivir, o sea, yo me enamoré de no solamente de comunicar con animales a punto de trascender, sino de enseñar. O sea, uno de los cursos que más amo es esta parte del duelo, porque es enamorarte del proceso, de ver que de verdad es un proceso lleno de amor, un proceso en donde vamos a estar todos. O sea, como me decía Angus, aquí estoy y lo más bonito que me decía, al final del día, tú piensas que estás en la tierra y piensas que esta es tu realidad, me dice, pero hasta tú misma te vas a dar cuenta el día que trasciendas que estás también del otro lado. O sea, nunca te separaste de la fuente. O sea, yo decía, claro, o sea, es algo sumamente normal y natural que todos los seres vivos simplemente, cuando van a trascender, ellos, como me decía un perrito, se rinden al amor incondicional. Y cuando me decía rendirse, no se refería a la palabra. Es muy complicado a veces porque yo siento las emociones y tengo que ponerle palabras. Y cuando le pones palabras te das cuenta que nuestras palabras son bien limitantes. Entonces él me explicaba, no es rendición de peyorativo. O sea, de, ya me rendí, no me quedaba de otra, pues ya, híncate, pues ya te llevó o sea, ya. No, es rendición de decir, a este amor más grande, es dejarme llevar por este amor más grande en el que todos somos uno, en el que todos pertenecemos y al que solamente es amor. Y mientras más te quedes en paz y en amor tú y con menos culpas, tus animales se quedan del otro lado con más paz y más armonía. No porque no haya amor del otro lado, solo existe el amor, sino porque mientras más paz tengas tú, más felices son ellos que tú seas feliz. He escuchado muchas veces que cuando trasciende un familiar, ¿no? Ellos realmente sufren más por vernos a nosotros sufrir aquí y eso es lo que les mantiene un poco apegado, ¿no? Por decirlo, a este plano, ¿no? Pasa lo mismo también con los animales, ¿no? O sea, ellos no ven el trascender malo, pero sí que a lo mejor pueden sufrir por vernos a nosotros sufrir, ¿no? Sí, pero no lo veo como el sufrimiento, porque es que no hay sufrimiento del otro lado, sino es más es que yo quiero que tú seas feliz, yo quiero que tú estés contento, yo quiero que tú vivas bien, ¿sí? O sea, realmente es que yo antes, el típico que te dicen, lo que yo te decía, es que el apego, no te apegues porque, o sea, no, ya déjalo ir o deja de estarlo pensando porque no se puede ir al cielo. Y siempre les digo, ojo aquí, el cielo es un estado de conciencia, no hay a dónde se tenga que ir. Ellos pueden estar aquí, pueden estar allá, sus amores en todos lados. Pero sí que es verdad que si tú estás tranquilo, si tú estás en paz, ellos están más felices y más en calma por ti, pero eso no quiere decir que no estén felices ellos o en paz ellos, ¿sí me explico? O sea, la paz y la tranquilidad ya la tienen. Lo que hace falta es que, ¿sabes? Que haya como esta
ay, qué rico, ya también ella está en paz y también ella está feliz, ya lo entendimos que aquí sigo, que no me he ido, que siempre he estado, ¿no? Es este amor y este apapacho de amor. Entonces, es perderle el miedo al otro lado y entender que del otro lado es amor puro, es de verdad paz, es de verdad lo único que existe y lo demás simplemente viene del miedo. O sea, es muy bueno, el curso de milagros te explica siempre, ¿no? Vives en miedo, vives en amor, solo son dos pensamientos que existen, lo demás son matices de lo mismo, pero ¿en dónde estás parado? ¿En miedo o en amor? Eso es lo importante. Sí que es cierto, ¿no? Que obviamente el duelo yo creo que hay que vivirlo porque lo que es físicamente la presencia, ¿no? del animal, ¿no? Ya no no tiene esos momentos, ¿no? Pero sí que es cierto que soy amante de los animales y tengo gato, tengo perro y obviamente y he tenido que ver trascender a muchos porque desafortunadamente tenemos que ver cómo ellos se van antes que nosotros, ¿no? Pero sí que es cierto que lo que da un poco más de paz en el corazón es saber que siguen ahí. O sea, saber que no es que se haya ya desaparecido y ya no nunca más vayan a estar contigo, ¿no? Porque realmente sí que siguen estando aquí, ¿no? Y a mí me gustaría preguntarte cómo, para las personas que hayan perdido un animal, ¿cómo podemos nosotros sentir de que están aquí, de que nos vienen a visitar? ¿Cómo, hay alguna señal, algo que podemos preguntar? Ellos siempre te están mandando señales, no necesitas hacer no que tengo que preguntarle y que si cuando te vas a dormir le tienes que decir o que la meditación de A con Z, la vida es mucho más fácil, o sea, de verdad comunicar es mucho más fácil que todo eso. Lo único que necesitas es la intención. Ahí empieza todo, en tu intención empieza si quieres vivir en amor, si quieres vivir en miedo, si quieres ver paz, si quieres ver conflicto, como es adentro es afuera. O sea, lo único que necesitas es preguntarle, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Quiero verte, punto. Quiero sentirte. Y dejar abierto el espacio para las señales. Porque, ¿qué pasa? Tú preguntas, quiero ver una señal, quiero saber que estás aquí, y a lo mejor ves lo que sea, algo caer, y dices, ay, era la señal. Pero entonces empiezas, no, pero eso no tiene sentido, y además, ¿por qué sería eso? Pero lo sentiste, o sea, tú sentiste que era por ahí, pero entonces te descalificaste, le quitaste importancia, y entonces, al hacer eso, restaste importancia a lo que venía del mensaje. Muchas veces los animales también, yo les digo, o sea, habla con él como si estuviera ahí, hazle sentir que te gusta escucharlo, que estás bien, que habla con él, ¿no? Y entonces tú hablas con él y tu animal te contesta, pero necesitas dejarle espacio para la respuesta. Necesitas guardar silencio, necesitas ir a tu corazón, a tu momento de silencio, porque si tu mente lo que hace es estar a 1000 por hora y nunca paras tu mente. Y no hablo de parar como, ¿sabes? Como de silencio total, eso es muy difícil, prácticamente imposible, solo, no sé, los yogis lo podrán hacer. Tu mente siempre está andando. Pero si no tomas este espacio de conectar con tu corazón, va a ser muy difícil que puedas escuchar, porque no estás conectado, ¿no? Y los animales, además, en el momento que se van a ir, es el momento exacto en el que se tenían que ir. A veces me dicen, es que tomé la decisión antes o después, es que se fue después, o es que ya no pude estar ahí, o es que se fue por en un accidente. Todo tiene el por qué se tenían que ir así. Y cada vez que comunico con animalitos, ya hoy en día no tomo comunicaciones con trascendidos, le doy prioridad a los que están a punto de trascender, porque hay más que sanar, y una vez que trascendió el animalito ya están en paz, pero con todos los que he hablado que han trascendido, o sea, a veces pasan por accidentes en que un coche los atropella y dices, pero ¿por qué así? Y entonces es súper traumático y el animal te dice, tenía que ser así porque de otro modo en una enfermedad mi humana no lo hubiera podido manejar o esto no hubiera podido cambiar así. O sea, los animales además se van normalmente y casi siempre, o siempre, la verdad es que lo que he visto siempre es en momentos de cambio para nosotros. O sea, Angus, cuando hace un año, antes de que trascendiera, me dijo, yo me iba a ir a República Dominicana de vacaciones con mi familia, y me dijo, pronto me voy a ir. Y yo casi paniqueo, yo no te vayas a ir, y qué tal si estoy en el viaje y tal. Y obviamente no se fue ahí. Y se me olvidó, lo dejé ir hace un año, tal. Un año después, una semana antes de irnos a República Dominicana, él trasciende. Y me acordé de él, me voy a ir pronto. Entonces, él lo sabía, o sea, los animales lo saben, tienen
son tan conscientes de sí mismos que tienen el cuándo. A veces no te lo dicen porque no te lo tienen que decir. A veces no te toca y saben que no podrías manejarlo y no te lo van a decir si no te toca manejarlo. A mí no me lo dijo una semana antes, me lo dijo un año antes. Pero, o a veces, incluso como comunicadora, al ser Angus mi hijo más, era un hijo más para mí, a lo mejor yo no quise escucharlo los días antes, pero ya lo sabía, o sea, yo ya lo veía, yo decía, lo veo muy viejito, ¿sabes? Siento que se me va pronto. O sea, pues seguramente me lo estaba diciendo, pero yo como comunicadora decidí esa parte, no escucharla. Entonces, pero ¿saben cuándo? Y son cuando vienen cambios. Yo tuve a mi bebé y él se fue 6 meses después, justo. O sea, fue como, disfrutó mucho a mi bebé, la disfrutó, la dejó y fue como, ok, me toca irme. O sea, son momentos de cambio siempre para nosotros. Y es su impulso porque saben que ayudan más del otro lado que ya aquí. Y ellos ya vienen con eso planeado. Como todos nosotros. Todos nosotros sabemos exactamente cuándo, cómo y dónde nos vamos. Y acuerdo de Almi, o sea, a veces me preguntan, ¿quién escogió a quién? Es que así nos escogimos antes de venir para acá. Ya sabíamos que en tal momento llegaba X perrito o X porque es donde más nos iba a ayudar en ambos, ¿sí? Situaciones. O sea, tanto yo a él como él a mí. La sanación va de ida y vuelta, es súper bonito, es una sanación colectiva para todos como almas y además una misión personal pero colectiva, pero en la familia, en todos. Y hoy en día Angus cuida a mis hijos muchísimo y se divierte con nosotros y se va de viaje con nosotros. Entonces solo es la forma en la que cambia, pero el amor está, siempre iba a estar. Y cuando ellos trascienden, podemos nosotros pedirles, vuelve otra vez a mi familia o vuelve a reencarnarte otra vez donde estamos nosotros. Tú puedes pedirle lo que tú quieras, por supuesto, pero no se va a hacer a menos que sea para el mayor bien en amor de todos. Acuérdate que aquí no solamente lo escogen ellos, o sea, nosotros como almas, que además no estamos desconectadas de nuestra esencia, que seguimos del otro lado, o sea, es todo un proceso, sabemos qué es lo mejor para nosotros y a veces lo que nosotros estamos pidiendo no sabemos que no es lo mejor para nosotros, sino lo mejor es que esa almita reencarne diferente, o que se quede allá cuidándonos un rato, o que después venga como un hermano físico, o que después, o ya no, o sea, es lo que sea para nuestro mayor bien en amor. Pues podemos pedir un montón de cosas, pero al final es entender que no importa si reencarna o no, nunca estuvimos separados. Somos uno solito. Y en muchos años, cuando terminemos de transitar esta conciencia de lo que yo te decía al principio cuando hablamos antes de grabar, este velo de entender que solo existe el amor y que si no estás viendo amor es porque todavía crees en el ataque, en la separación, en el miedo. Tienes que empezar a creer que de verdad solo hay amor. Y cuando lleguemos a esta mente colectiva de solo hay amor, ¡pum!, regresamos todos a esta esencia de amor incondicional, de ya no estar separados. Entonces nunca te separas realmente. Porque ellos ya saben, o sea, ellos realmente saben cuándo van a trascender, ¿no? Y ellos cuando van a llegar a ese momento, porque ¿cómo lo ven? ¿Cómo realmente ven ese momento? ¿Con miedo? ¿Ellos quieren irse, no quieren irse, quieren quedarse aquí? ¿Cómo ven eso? Ellos lo ven, es lo que te decía, los animales se rinden al amor, o sea, los animales se dejan, o sea, es parte de la naturaleza, es parte de lo normal, o sea, tú le preguntas a un animal que va a trascender, que hay del otro lado y te lo va a decir. Hay paz, hay amor, ya estoy listo, o sea, ya me toca. Pero aquí entra la familia. Y por eso es que me gusta tanto hacer estas comunicaciones cuando está la familia, porque necesitas que la familia suelte, porque es lo que va a traer paz a nivel familiar. O sea, los animales siempre están intentando aguantar lo más que pueden para que tú, como humano, te quedes lo más en paz que puedas. A veces no, a veces es rapidísimo. A mí Angus se me fue sin darme, o sea, no sé, él estaba perfecto, en 3 horas se me fue rapidísimo. No lo vi venir, pero así tenía que ser. Y después, el trascender un animal deja muchos regalos, eso es otra historia, pero deja muchísimos regalos en la familia que en el momento no ves por el duelo, pero después puedes ver. Entonces, hay mucho crecimiento en amor y cuando un animal se va a ir, lo que quiere es que su familia esté en paz, que se dé cuenta que nada de lo que haya hecho importa, que nunca te van a juzgar, que no te van a señalar, que no van a decir no hiciste o sí hiciste, que ellos saben que hiciste lo mejor que pudiste con lo que sabías, con lo que tenías, con lo que aprendiste. Nosotros actuamos por lo que hemos conocido, por cómo actuamos ¿sabes? Lo que aprendimos de chiquitos, nuestras creencias, todo. Y vas aprendiendo y vas creciendo y después te das cuenta de muchas cosas que hacías antes que dices, hoy eso no compite, o sea, ¿sabes? No es compagible.
pero hay que vernos con amor y con compasión, y hay que vernos con, no pasa nada, estamos aprendiendo, y así nos ven nuestros animales. Entonces, ellos se van en amor. Lo que ellos más necesitan es que nosotros podamos soltar ese amor incondicional, para que entonces sí se vayan con esa paz de también dejamos a nuestros humanos en paz, o sea, no ya están tranquilos. Es posible que ellos incluso aguanten y haya llegado, por ejemplo, su momento de partir, pero estén agarrando y aferrando a la vida, no porque ellos quieren, sino porque ven al humano que está sufriendo. Sí, por supuesto, por supuesto. El momento de partir, en el momento en que el alma se va, ya está puesta. Es que todo está pasando al mismo tiempo, te digo, todo pasa, pero ya sabemos que para nuestra persona va a ser difícil antes de llegar aquí, o sea, todo, el alma se va en el segundo que se tenía que ir. Pero sí, cuando una persona la está pasando mal o es muy difícil, ellos lo van a hacer así, o sea, y se van a ir de la forma en la que tenga que ser para que puedan pasarla o como tenía que ser, ya sea que se fueron, lo que te decía, solos o no atropellado o como fuera, que era para el mayor bien en la familia, aunque hoy no se entienda o no se pueda ver todavía. Pero sí, claro que se esperan, o sea, claro que saben que su familia está sufriendo y dicen, oye, no, espérame, me quedo un poquito más, oye, no, espérame, días más, lo que pueden y hasta donde aguantan, o están esperando a que llegues, lo que sea, su humana, pero a veces también hay culpa porque dicen, es que mi perro me estaba esperando y no llegué. No te preocupes, así tenía que ser. Y tu perro ya está contigo y te acompañó en el proceso de regresar a tu casa, o sea, no pasa nada. Es que realmente ellos se quedan más por nosotros, o sea, ellos ven a lo mejor ese paso como momento feliz de cambio, ¿no? Como el que va de campamento, ¿no? De verano, ¿no? Ellos a lo mejor van con esa ilusión, ¿no? Y porque, por ejemplo, en cuanto a la eutanasia, ¿no? Cuando a mí me ha pasado muchas veces que he tenido que, pues el perro ya estaba mayor, estaba malito y he tenido que sacrificarlo, ¿no? Y para mí yo sentía como que le estuviera quitando la vida, ¿no? Es como, ay, pero ¿por qué le voy a quitar la vida? O incluso a lo mejor ya el veterinario nos decía, no, tenéis que sacrificarlo porque está sufriendo. Y yo decía, ay, pero si le voy a quitar unos días de vida, ¿no? Que podría vivir más, ¿no? ¿Cómo, qué podría decirle tú a esa gente que está en ese momento, ¿no? ¿Cómo deberíamos gestionar la eutanasia? ¿Cómo lo ven ellos? ¿Ellos ven como es algo malo, bueno? Mira, lo primero es que ellos no lo ven como algo malo, es algo que para ti, como humano de tu animal, es parte también, o sea, así como le diste de comer, así como lo amaste, así como lo acariciaste, tomar una decisión para un animal que está sufriendo irse, es parte de cuidarlo, de amarlo y de decir, ¿sabes? Pero necesitas estar en paz. Lo primero que les digo es siempre estate presente. Porque el animalito lo que más necesita es que su humano esté junto a él. Esta parte, no, yo no lo puedo ver morir así, mejor que él por allá que lo eutanasien y yo me voy. Los animales lo sienten muchísimo. Ellos necesitan que su familia esté con ellos, que los acompañen. Y cuando te cueste trabajo verlo con los ojos, y cuando te cueste trabajo entenderlo con los ojos físicos, que es muy fuerte, cierra tus ojitos, abraza a tu animal y date cuenta que lo estás acompañando desde este amor, que eso que estás viendo no es real, que ese sufrimiento, separación, ya se perdió, ya se fue, no está pasando realmente. Es transitorio, estamos en este mundo ilusorio, pero realmente solo el amor es real y solo eso es lo que hay. Ellos no lo ven como no te van a echar la culpa, me está quitando la vida, no. Y lo que sí les puedo decir es cuando una persona, a veces me vienen y me dicen, quiero saber si mi animal está listo para irse. Y muchas veces, siempre que vienen conmigo les digo, yo te voy a decir lo que me está diciendo, pero al final tú eres un humano y tú sabes en el momento que ya está listo, aunque otra persona te diga lo contrario. Así sea una comunicadora, un pediatra, te voy a decir, un veterinario, o sea, el veterinario puede decir ya, y si tú dices, es que yo siento que todavía no es el momento, tú te vas con lo que tú sientes. Pero si pasó, si a lo mejor hay personas que tomaron la decisión, aunque dijeron, híjole, yo sentía que no vi, la tomé, entonces me equivoqué. No, toda alma se va en el momento que tenía que ir. Y es parte de ayudar a tu animal, es parte del proceso, es parte de acompañarlo, es parte de amarlo y de cuidarlo. Y no, ellos lo ven con este amor incondicional, o sea, es parte de vivir, es parte de la vida. O sea, al revés, ¿no? Que quizá incluso puede ser que esté sufriendo aquí, ¿no? Y estamos como ayudando, ¿no? Pero sí que es importante que les acompañemos, ¿no? Como en ese proceso, ¿no? Yo cuando hace poco que también tuve que dormir a un perro, yo le decía, vas a estar muy bien, vas a ir a un sitio con muchas pelotas, con muchos animales. Y le decía eso, no sé realmente si lo entendía, ¿no? Pero le decía como
como con ánimo, no como con pena, ¿no? Como ve que hay muchas pelotas, que hay muchos perritos allí, vas a poder jugar, vas a estar en un sitio muy bien, que te vas a encontrar muy bien. ¿Eso les ayuda? Sí, pero es que en realidad a la que más estabas ayudando era a ti. Él sabía lo que venía. O sea, tú lo estás diciendo para ti misma y eso lo sabe. O sea, a los animales no les puedes mentir, no puedes llegar con ellos a decir lo que te decía yo. No, si yo le dije las pelotas y tal, porque dentro de ti probablemente había una duda de es que si habrá pelotas o no habrá pelotas, o es que cómo se sentirá o no se sentirá. Y eso él lo sabe. O sea, él no está escuchando tus pelotas y la palabra que le estás diciendo, él está sintiendo tus emociones reales. Entonces, realmente tú te estabas ayudando ahí a ti misma, pero él sabía perfectamente lo que venía para él. O sea, ellos realmente nos sienten y podemos decirle verdad de mentira, o sea, pero al final van a sentir lo que sentimos realmente nosotros, ¿no? Nuestra tristeza, ¿no? Por ejemplo, hay muchas ocasiones que yo me he sentido triste o más bajo de ánimos y el gato ha estado encima mía, ¿no? Y es como, ay, lo siente, ¿no? Como yo siento, sabes que estoy triste, ¿no? No, lo sabe perfectamente bien y lo que está haciendo es ayudándote a que te sientas mejor, es tu apoyo, es aquí estoy. Entonces, si hay confusión, si hay pánico, si hay miedo a la hora que van a eutanasiar a un animal, puede ser que el animal entre en esa angustia porque él está conectado con tus emociones. Eso no quiere decir que él no sepa que del otro lado hay paz, que del otro lado hay amor. Él se va a ir y va a encontrar amor igualito. Pero, ¿para qué pasar ese tramo desde la angustia y desde el forcejeo y las personas gritando y no, y ya sabes, y que te vayas con un no, pero no, ya después te vas y regresas a la paz, no pasa nada. Pero si lo puedes hacer desde el principio, desde qué delicia, o sea, mi familia se queda en paz y entonces yo me voy, ya esta transición la hago suavecita, ya llega igualito a la paz, ¿sí? Entonces es muy importante el cómo te sientes, pero siempre, o sea, ellos están siempre sabiendo exactamente cómo tú te sientes. E isso afeta os animais também, não? Se como nos sentimos, se estamos nervosos, se estamos tristes, eles também começam a sentir assim também, não? Claro, y por eso para los animales de fauna silvestre, comunicar con un animal de fauna silvestre y comunicar con un animal doméstico, vamos a llamarlo así, o sea, que vive con una familia humana, es completamente distinto en el sentido, no en que se comunique diferente ni que sean diferentes, no, sino en la experiencia que han vivido. Un animal de fauna silvestre no está acostumbrado a las emociones humanas, a las emociones de caos, de miedo, de ruido mental. O sea, tú vas con un león en la sabana y quieres comunicar con él desde el miedo, desde la angustia y de tu ruido mental y el león te puede comer ahí mismo, o sea, en plan como, que, o sea, wow, que es esta energía tan como intrusiva, o sea, es como... Y en cambio tú llegas con un perrito y el perrito está acostumbrado a la ansiedad del humano, a la ansiedad y a veces hablas o sea, tú hablas con los animales y yo les digo, no tenemos animales ansiosos, tenemos personas ansiosas que hacen a sus animales ansiosos, o tenemos personas que el perro es ansioso, le da miedo. Los animales sueltan súper rápido su pasado, viven en el presente, no están pensando en qué pasó. Sí tienen traumas, pueden tener ciertos traumas de cosas que vivieron, pero hablas con ellos y en un segundo lo sueltan. Las personas no. Entonces no se dan cuenta a qué punto nuestras emociones están afectando directamente a tus animales. Entonces, si en ti hay paz, tu animal hay paz. Hay animalitos que son buenísimos sosteniendo en paz, como las personas, ¿no? Que es esa personita roca o que nunca se mueve, que siempre tiene paz adentro y dices, por más que se le mueva el mundo y está en paz. Pero hay personas, así como animales, que son más ansiosos por naturaleza. Y si tú eres ansioso, a ellos les cuesta el triple de trabajo manejar tu ansiedad porque, ¿sabes? O sea, están ahí apenas y pueden. Y entonces, ¡pum! Entonces, claro que los animales de fauna silvestre, te lo digo, yo o sea, un día conecté con un venado que estaba comiendo y conectas y entras en ese mood, en ese espacio de paz, silencio y en lo que está, o sea, el venado está comiendo y lo que está sintiendo es como muerde las hojitas y está en silencio y está, sí, al pendiente de todo lo que está sucediendo alrededor porque es su presa, pero está tranquilo. Tú hablas con un venado que probablemente vive en una familia de caos total y el venado está wow. Y aún así vive en paz, en tranquilidad y en presencia. Pero está acostumbrado a las emociones humanas. Angus me decía alguna vez que qué impresionante era. En COVID nosotros nos fuimos a vivir 3 meses, rentamos una casa en el bosque y nos fuimos así, a un bosque por allá en medio de la nada en Canadá. Divino, lo que nos permitió salir, caminar, o sea, hacer toda nuestra vida en el bosque. Y me acuerdo que Angus veía las águilas y me decía que aprendía mucho de ellas porque él está acostumbrado al ruido de los humanos. O sea, me decía, ellas viven como
ahí en otra cosa, no hay caos, no piensan. Y yo, claro, Angus, tú vives, o sea, aquí con un niño, un esposo, ya sabes, él, además Angus venía de ser abandonado muchísimas veces, de ser, o sea, aquí le dimos la familia que nunca había tenido y conmigo se quedó y con nosotros se fue. Y eso para mí ha sido lo máximo que hemos podido hacer por él. ¿Cómo ven ellos el abandono? O sea, ellos lo sienten, ¿no? Porque escucho muchas veces que la gente trata a los animales como los que, bueno, es un objeto que lo compran para Navidad y lo dejan en verano, ¿no? Y es como, no tienen conciencia de que ellos sienten, de que padecen, ¿no? Porque hasta qué punto se dan ellos cuenta de que su familia les está abandonando. ¿Cómo repercute eso en ellos? No, es que la pregunta... Para contestar tu pregunta, yo me iría más a profundidad. No puedes verlos diferente que como un ser humano. Es como preguntarte a qué punto sientes tú que te abandonen. Es exactamente igual. Para ellos es todo lo que conocen. O sea, ellos dependen 100%. O sea, imagínate el amor de un animal que sabe que depende de las cosas más básicas, como que tú le des de comer y confía 100% en ti. Él está para ti. Y que tú agarres y lo regales, te lo lleves, o sea, les rompe el corazón. Yo vi aves caer y morir de ataques al corazón porque se llevaron a sus parejas. O sea, Angus, una de las cosas más dolorosas que tenía en su corazón era que en algún momento él tenía una pareja de vida. O sea, las aves es de una pareja. Tenía su pareja de vida y la persona, o sea, alguien llegó, me dijo, o sea, lo que dice es que se enfermó, alguien llegó, se la llevó y nunca regresó. Y nunca supo qué le había pasado. Y había, o sea, eran unas cosas... Cuando Angus llega a mi casa, él decía que no sabía lo que era ser feliz. Él llegó con una tristeza muy profunda sin saber qué era la felicidad. Después la descubrió y bueno, era Don Angus, ya sabes, la sabiduría andando, pero él no sabía lo que era ser feliz. O sea, lo habían abandonado, cada vez que una persona decía, ya no te puedo cuidar, pero no te preocupes, te voy a dejar aquí. Cada vez que una persona, o sea, y eso es increíble, uno lo hace con la mejor intención, pero te dicen, ¿no? La famosa el foster home, que te van a llevar, te lo llevas un tiempo a tu casa en lo que le buscan a otra familia. Entonces tú te llevas un perrito 6 meses, están buscando la familia y ya le encontré una super familia, se lo voy a dar a la familia. Eso cuenta como un abandono. O sea, ese perrito tú eras su familia y de repente ahora es a otra. Y luego el otro, y o sea, eso deja cicatrices en el corazón. Que ellos no tienen resentimiento, no. Que ellos olvidan, sí, pero como te decía, o sea, Angus no estaba viviendo en el pobrecito de mí, me abandonaron. No, él vivía en una tristeza profunda, en un no sé lo que es la felicidad. Pero en el momento que encontró la felicidad en mi casa, ya. O sea, no le estuvo dando vueltas. A mí me abandonaron. Y como nosotros, ¿no? Aprendió a confiar. Sí, no, ellos no viven en ese pensamiento dándole vueltas hacia lo que pasó atrás. Ellos viven en el presente. Que el presente trae carga de atrás, sí, pero, ¿sabes? Él no se olvida que lo abandonaron. Pero él decía, yo estoy muy orgulloso de lo que yo viví. Y hoy que tengo una familia, y sí en su momento fue muy triste, pero hoy vivo aquí, punto. No le está, o sea, atrás no está. No le está pensando en lo que pasó atrás. Y ellos viven aquí en el ahora. Es lo que tenemos que aprender muchísimo. Que no sirve de nada pensar en el pasado. Y que tienen sentimiento, ¿no? Yo incluso lo veo, yo he tenido como muchos gatos, muchos perros, todos, y como que duermen juntos, y cuando uno fallece, yo lo veo más triste, lo veo que ha cambiado el comportamiento, ¿no? O sea, yo tenía un perro que falleció hace poco y el otro perro como que el comportamiento ha cambiado. Y yo noto como que ha cambiado el comportamiento, como que está más tranquilo, como ya no salta tanto ni corre tanto, ¿no? Y es como realmente ellos no solo con nosotros tienen amor, sino entre ellos también, ¿no? No, bueno, por supuesto, ellos se conocen, ellos se comunican, y ellos son una familia, o sea, volvemos a lo mismo, tienes que volver a verlos como nosotros, o sea, es que el error empieza desde que no los vemos como nosotros, desde cuestionarnos si lo que ellos sienten es diferente a nosotros, porque volvemos a la pregunta base, pero es que, o sea, que las almas son almas, o sea, la respuesta base, las almas son almas que venimos todos de este amor incondicional que nos sostiene, que somos uno y que no existe en el cielo unas almas de aquí y unas almas de acá, porque el amor es incondicional. Sería completamente, ¿sabes? Decir que Dios, amor, como el universo, tiene rangos y jerarquías, estás hablando que entonces ya no es un amor incondicional, es condicional y eso no existe. Es que yo creo que todo parte de ahí. Por ejemplo, cuando escuchamos a las personas que abandonan o que tratan mal a los animales o que simplemente lo ven como, pero si es un perro, no, o es un gato, no, ese tipo de comentarios, ¿no? Es porque realmente ahí están haciendo una diferencia y no saben que realmente ese animal piensa, siente, incluso
más avanzado que nosotros, porque nosotros nos comunicamos con palabras, como tú has dicho, ¿no? Pero ellos ya no hace falta hablar para saber exactamente cuál es la verdad, cuál es lo que tú sientes, cuál es lo que le estás diciendo. O sea, están incluso más evolucionados que nosotros, ¿no? En realidad nosotros tenemos la capacidad de hablar de la misma manera que ellos. O sea, la forma de comunicar natural del ser humano, animales, plantas, todo lo que está vivo, es la telepatía, que es sentir a distancia, que es el lenguaje del amor incondicional, que es como nos comunicamos una vez que trascendemos también. Esa es la forma natural. Lo hemos olvidado, pero nosotros podemos recuperar. O sea, así nacen los bebés. ¿Cómo crees que un bebé se comunica con su mamá? ¿Cómo es que la mamá lo siente? Es exactamente igualito. O sea, te contaba yo que cuando me quedé embarazada me di cuenta que yo podía comunicar con mi bebé exactamente igualito que como me comunicaba con Angus, antes de nacer y cuando nació. Y me contó, bueno, la historia, cómo salía de la panza, regresaba, o sea, todo el proceso, cómo se sentía, cuándo nació, la capacidad que tienen de entender las emociones de todo lo que está pasando. O sea, uno ve a un bebé y dice, ay, no se da cuenta de nada, qué bonito es, y llora. Y no, el bebé sabe las emociones que pasan por mamá, por papá, por el hermano, qué está pasando alrededor, como un animal exactamente igual. Pero cuando empiezan a crecer, ¿qué pasa? Tú no alimentas esa comunicación, alimentas la verbal. Y se va olvidando la otra, le vas dando menos importancia. Pero todos tenemos esa capacidad de volver a despertar lo que es la comunicación normal, intuitiva, amorosa y del corazón, que es esta comunicación. Es que es cierto que todo el mundo que ha tenido un bebé sabe que llora, ya sabe que está llorando porque tiene hambre, tiene sueño, ¿no? Y es cierto, ¿no? Ya nacen así es naturaleza pura, ¿no? Cuando vamos creciendo, vamos perdiendo como esa. Nos va viniendo, yo creo que la parte racional, ¿no? La parte, ay, no, porque esto, y la parte del corre, 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 y ya eso lo dejamos ahí olvidado y es como, se queda como sin entrenar, ¿no? Porque realmente todo el mundo podríamos comunicarnos tanto con animales como tú has dicho, con tu bebé en la barriga, ¿no? Claro. Y además te voy a decir una cosa, o sea, es una locura saber cómo la comunicación, esta comunicación, no tiene malos entendidos. A ver, con palabras siempre hay malos entendidos. ¿Por qué? Porque yo te puedo decir algo a ti que tú vas a escuchar con los oídos de lo que tú has vivido. Quiere decir, si yo a ti te digo, no sé, a alguien le puedes decir algún comentario que no te encanta, que a lo mejor te recuerda que tu mamá te decía eso cuando era chiquita y era algo negativo para ti, lo vas a tomar mal y te vas a sentir mal y vas a decir, una Paula dijo esto. Todo es un malentendido de las creencias limitantes que hemos aprendido, porque escuchamos desde lo que hemos aprendido, o sea, de nuestras creencias. Por eso te decía, mientras más limpiamos creencias, mientras más clara tenemos nuestro receptor, que es amor, 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 más claridad podemos ver y más amor vamos a entender que existe y que es realmente lo único real, que no hay la dualidad que pensamos que solo es amor. Pero, ¿qué pasa? Cuando tú comunicas con los animales, cuando tú comunicas con tu bebé, cuando tú comunicas con un animal que trascendió, cuando tú comunicas con Dios, con tus ángeles, contigo misma, con el amor, básicamente, porque todo es lo mismo, y nosotros somos amor también, somos parte de él, no existen los malos entendidos, porque entiendes cuando tú comunicas con un perro que está enojado, que sí, está molesto, pero cuando él te va a enseñar, no solo está molesto, o sea, tú no vas a decir, está enojado. Sí, pero está enojado porque está triste, porque hubo un abandono, o sea, vas hasta el fondo, o sea, no hay malos entendidos. Eso es maravilloso porque lo entiendes completito. Es como nosotros, ¿no? O sea, si hemos vivido algún trauma, tenemos ahí como una marca y a lo mejor luego lo expresamos de modo de enfado, pues los animales incluso también, ¿no? También se enfadan, también sienten, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una gata que no le gusta que cierren las puertas de casa. Entonces, cuando cierran las puertas entre habitaciones y se queda como bloqueada en alguna habitación, al abrir la puerta, ella maulla, pero como loca, o sea, con un enfado. Y yo siempre digo, ya está enfadada. Y es que realmente se lo expresa, ¿no? Lo llega a comunicar incluso, ¿no? De miau, 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 ¿no? Y es que realmente ellos sienten ese enfado también, ¿no? No, por supuesto que sienten ese enfado, pero no nada más eso, o sea, va más allá, es lo que te decía, cuando a veces me dicen, es que hay un perro que, no sé, que es agresivo, y entonces lo toman a agresión, pero cuando tú hablas con el perro, te das cuenta que no es la agresión o sea, que va más adentro, que la emoción que está causando esa agresión
tiene que ver que a lo mejor esa persona está muy enojada y entonces no se está dando cuenta que está reflejando con el animal. O sea, ellos tienen conciencia perfectamente bien de dónde viene su enojo y por qué. El enojo solo es una expresión de algo más que está pasando adentro, que es miedo. O sea, ¿sabes? Tú lo expresas como enojo y está enojada, pero no te estás dando cuenta que ese enojo viene encubriendo un miedo. Cuando hablas en comunicación animal o en comunicación así, que es lo natural, te das cuenta que no es el enojo, es lo que viene atrás del enojo. ¿Cuál es la emoción que está sosteniendo eso? O sea, no hay malos entendidos. No te puedes equivocar, no puedes decir, ay, lo entendí mal. No, sabes perfectamente qué es. No, lo ves, lo entiendes. Cuando encuentras un perro que dice, es que es agresivo, es que muerde, o es que tira de la cuerda, o es que hace pipí en todas partes. Claro, no entendemos realmente cuál es el origen de eso, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Que no estamos entendiendo que hay algo detrás de eso, ¿no? Que te quieren hacer saber, o que te quieren expresar, o que te están reflejando, o que te están mostrando, o lo que sea. Pero claro, siempre hay un porqué, por supuesto. O porque quiere hacer pipí ahí y ya está, ¿sabes? A veces me dicen, dile que no se haga pipí. Y yo les digo, mira, yo le puedo decir, pero eso no quiere decir que lo va a dejar de hacer, porque él tiene voluntad, libre albedrío y tal. Yo puedo querer acordar algo con él, pero eso no quiere decir que tú vas a decirle, haz esto y ya está. Pero hay veces en que tú le dices al perro, porfa, deja de hacerte pipí aquí. Y el perro dice, no me voy a dejar hacer pipí hasta que ella me ponga atención, porque cada vez que me hago pipí, regresa su atención a mí, pero si no se olvida de mí. Por ejemplo, eso es un buen ejemplo. O sea, ¿sabes? O sea, depende, cada animal es único. Puede ser por ahí, pero puede ser por allá, pero puede ser otra cosa completamente diferente, o puede ser, tengo un problema en la vejiga, o sea, no sé. Cada animal es único. Y eso que dicen que los gatos y los perros, hay que los gatos son ariscos y son independientes y los perros son más cariñosos. ¿Hasta qué punto eso es verdad? ¿No? Porque yo tengo una gata que parece un perro, o sea, tú la rascas y se tira boca arriba, la llamas y viene, te pega con la cabeza para que le des cariño, o sea, yo le llamo el gato perro, ¿no? Yo creo que cada animal es totalmente único. O sea, sí, es verdad que en el general a veces los gatos son como más independientes, pero no necesariamente. Te puedes encontrar un gato perro, te puedes encontrar un perro gato. O sea, el chiste es, como siempre le digo a las personas, cuando tengas un animal no puedes ponerle las expectativas de cómo van a ser. O tú te voy a tener aquí porque tú vas a ser el amigo de mi hijo. O tú vienes porque mi perrito estaba solo, entonces para que no se sienta solo, ven, te compré un gatito, ¿no? O adoptamos un gatito. Porque estás poniendo expectativas muy grandes. Y puede ser así, pero puede no ser así. Y me he encontrado con muchísimos casos, desafortunadamente súper tristes, en el que la persona me llama desesperada y me dice, es que no entiendo, y este perro, y yo lo traje para que fuera el amigo de mi perro, y ahora mi perro no quiere salir ni del cuarto, y el perro está ladrándole a mi perro, o el nuevo perro está haciendo pipí. Y el nuevo perro está súper triste y me dice, es que a mí no me han visto. Lo que yo vine es a llenar un hueco, pero no me han visto y a mí no me gusta, no me cae bien el perro. O sea, el otro perro y no me puedo llevar con él. ¿Sabes? Uno no puede agarrar y decir, esto tiene que ser así porque es como nosotros. No podemos meternos en un cuarto y pensar que ya somos los mejores amigos y yo voy a cuidar de ti para toda la vida. Puede funcionar, pero puede no funcionar. O sea, ellos tienen realmente su personalidad, igual que nosotros, y es como... O sea, como si te obligaran a ser amigo de alguien porque sí, y a lo mejor a ti energéticamente pues no te cuadra, ¿no? Y no solo eso, es muy duro, sobre todo cuando vienes de ser, o sea, cuando eres un perro rescatado y te han rechazado muchas veces y te meten a una casa en el que también tienen una expectativa de ti y que si no la llenas te van a regresar o te van a regalar. Y le rompes el corazón a ese animal. Entonces... siempre digo, si tú vas a tener un animal, tú tienes que saber que lo vas a aceptar como él es. O sea, realmente no son juguetes, o sea, es como una responsabilidad y es como cuando tienes un bebé, ¿no? Y tienen su propia personalidad, ¿no? Y cómo ellos sienten cuando nos vamos de vacaciones o a lo mejor les dejamos de vacaciones con algún familiar o están solos en casa. ¿Eso cómo lo sienten ellos? Todo va a depender de con quién se queden, cómo se queden y en dónde los dejes. Si les encanta el lugar de que los dejes, se van a sentir bien. Si los dejas con alguien que no les gusta, se van a sentir fatal. Si tú te vas confiado y está acostumbrado a que tú te vas, si tú te vas sin culpa, confiado de que regresas, se lo explicas bien. Si tú te vas sintiéndote horrible, con una culpa espantosa y me llamas y me dices, es que mi perro no deja de llorar, te voy a preguntar, ¿y cómo lo dejaste tú? ¿Cómo te sentiste tú? O cómo te sientes de lejos cuando estás con él. Porque yo, por ejemplo, mis comunicaciones son a distancia. Entonces... si le digo, si yo me comunico con tu perro por tu foto, tú imagínate tú en tu mente, te estás comunicando desde la angustia. Entonces,
cada animal es único. Va a depender completamente cómo lo manejaste, en qué están acostumbrados, si es un animal que lo han abandonado o no, si hay que hablar con él, explicarle cómo te comportas tú con él. Cada animal es único, o sea, ahí sí, dependiendo de muchos casos. Porque incluso ellos es posible que nos elijan a nosotros, porque yo todos los animales que tengo son abandonados, que los he encontrado por la calle y yo he dicho, claro, yo no los podía dejar ahí, entonces, pero curiosamente también ellos me han seguido, entonces bueno, ha sido un poco como yo no te puedo dejar ahí y tú te quieres venir conmigo, ¿no? Es muy importante que lo veamos como ellos no te escogen y tú no los escogiste o viceversa, ambos escogieron. Y ambos antes de llegar a este plano ya sabían que en ese momento preciso e instante iban a encontrarse e iban a conectar, ¿sí? Eso pasa con las personas, eso pasa con las parejas, eso pasa con los hijos, eso pasa con los animales, eso pasa con toda la gente que tenemos, nuestro núcleo cercano, aquella que viste una vez en tu vida y no la volviste a ver. Todos estaban en un porqué en el papel, jugando el papel perfecto en la película de tu vida. Entonces, te tocaba encontrar a ese gatito que te iba a ayudar a lo que tenía que ayudarte, él a ti, tú a él, y en familia y a nivel familiar, y los otros animales que tienes en casa también lo iban a ayudar a él. O sea, hay misiones en la personal, pero la colectiva, pero la de familia. Entonces, todos se van conectando. ¿Y qué tanto se parecen los animales a los dueños? Porque mira, yo tengo un perro que es muy curioso, que yo me meto con él y yo le digo, eres el de la dependencia emocional. Como tú. Porque resulta que él duerme con mi madre en la cama, pero cuando mi madre está viendo la tele, él viene a buscarla como para, venga, que quiero irme a dormir. Y ella, como no se vaya, él se va a la habitación, pero a los 5 minutos vuelve otra vez a venir a llamarla como para que se vaya a dormir. Y yo digo, este perro con la dependencia emocional. Y cuando su madre sale también, él está siempre claro, llorando. y cuando sale mi madre, pues se queda llorando en la puerta. Y yo le digo, eres el de la dependencia emocional. Es que cada animal es único. ¿Cómo se parecen? Todos tienen algo en nosotros, pero todos nos están enseñando algo en nosotros también. O sea, decir que por ejemplo, la creencia esta es que tu animal se enfermó porque tú te enfermaste y por eso se murió el perro. No, o sea, nunca es así. Más bien, no siempre es así, ¿no? Depende de muchos factores. O sea, no siempre es no, es que el perro me está reflejando todo siempre. No, hay veces que te refleja cosas, pero hay veces que te enseña cosas, pero hay veces que te ayuda con cosas. Y todo al mismo tiempo también está pasando. Entonces, tu perro seguramente es el sostén emocional de tu mamá, pero seguramente para tu mamá también es el sostén emocional del perro, y son compañeros. En otro momento el perro es como el esposo, pero a veces el perro es el hijo, pero a veces el perro toma el papel de guardián, pero a veces el perro toma el papel de roomie, de hermano. O sea, todo va a depender qué es lo que tú necesites y qué es lo que él necesite. Y energéticamente se van a ir acomodando. O sea, es así. Yo lo voy viendo en la calle, voy sintiendo a los perros y digo, este perro es alfa, o sea, este perro va cuidando de la persona, o este perro, la persona va cuidando de él. Si ves al perro que va adelante y que casi que se quiere comer a todo el mundo y la persona no lo puede ni controlar, claro que el perro es quien tiene ahí la batuta y quien va, o sea, todo depende de cada persona, pero se parecen mucho. O sea, Angus en la casa era estructurado, organizado, no le gustaba, o sea, mi esposo, me da mucha risa, los veía y yo decía, son iguales. Y tenía muchísimo, o sea, él conectó, o sea, los animales conectan los animales nos aman a todos, a toda su familia, pero conectan con la persona que más necesita, o sea, es como una conexión, como quien necesita de esa conexión por energía, punto. Entonces, no quiere decir que no amen a los demás, pero su persona muchas veces es como, a ti te ayudo en esto, o en esto como los seres humanos, tenemos más afinidad, eso no quiere decir que querramos más a papá o a mamá. O sea, amamos a nuestros papás o a nuestros hijos, pero ¿a quién ayudas más en ese momento? ¿O dónde puedo estar más para ayudar al otro? Entonces, cada animal es único. O sea, lo que te quiero decir aquí es que definirte que todos son exactamente iguales sería un error, porque es que cada animal es una cabeza, pero sí, todos te muestran cosas, todos te enseñan cosas, todos te dejan cosas y todos te ayudan siempre en cosas. Y la verdad que sí que es cierto que ellos vienen cuando realmente lo necesitan, ¿no? Llegan en el momento justo y se van en el momento justo. Y no solamente eso, lo que yo te decía, hay regalos que se van, o sea,
Cada vez que un animalito deja este plano, deja muchos regalos, deja mucho crecimiento personal, deja mucho crecimiento emocional, deja cosas que te van a venir en la vida. Es lo que te decía, a veces hay personas que no saben cómo tomar una decisión y tu animal se va y esa es la fuerza que necesitan para tomar las decisiones que tienen que tomar o para avanzar en ciertas cosas o para, ¿sabes?, el impulso que necesitaban. Viene un regalo hermoso porque no existe la muerte, no te están dejando, están trascendiendo porque necesitas ahora, tanto tú como ellos, cambiar en algo, crecer en otra cosa, acompañarse de otra forma, etc. Y además son mucho más conectados, o sea, ellos sienten, o sea, Angus a mí me dio cátedras de cómo educar a mi hijo, muchas veces. O sea, me decía, eso que están haciendo, lo están haciendo desde la culpa. O sea, porque él veía hasta adentro, él ve las emociones de cada uno y desde dónde estás educando. Cosa que tú ni te enteraste ni te diste cuenta, porque no estás en contacto constante y todo el tiempo con tus emociones. Si no, no necesitaríamos ni psicólogos, ni psiquiatras, ni todo lo que existe hoy en el mundo para ayudar a, ¿sabes?, ni coaches, o sea, si estuvieras conectado contigo, con la naturaleza y con tu silencio y con el amor en ti, olvídate, estarías sin enfermedades, viviendo feliz, en paz, pero no es el caso. Entonces, muchas veces en el día a día y sales corriendo y con otro niño y Angus era como, a ver, esto es así y así, y yo, claro, o sea, Angus me da mucha claridad. Los animales lo ven porque lo ven claramente, porque no están en ese correr. No están en el ego, ego, no se mueven ¿no? desde la culpa. No tienen ego y no se mueven desde la culpa. O sea, el ego, resumidamente, es la creencia de estar separados del amor. Ese es el ego, básicamente. Los animales se saben se saben conectados, se saben que el amor es en ellos, no lo están buscando afuera. O sea, sí, a lo mejor puede haber un perrito que esté buscando una familia y que esté, ¿sabes?, pero por abandono y porque lo trataron muy mal toda su vida. Pero una vez que ya encontraron ese sostén, ¡pum!, regresa, ¿sabes? O sea, no están, como te decía yo, no están pensando atrás. Alguna vez en un en vivo, en mi Instagram, me decían, me decían una pregunta, ¿los animales odian? Y yo les decía, no, los animales no odian, por supuesto que no. Y alguien me contestó, tú porque no conoces a mi gato. Si le cae a alguien mal, o sea, se le va encima. Y le dije, no confundas odiar con que los animales no les puedes caer mal o bien. A un animal perfectamente bien le puedes caer mal. Y decir, me caes mal y te puede morder perfectamente bien. Pero de eso, a que esté pensando todo el día en ti y en cómo te va a morder cuando te vuelva a ver y de todas las cosas que le hiciste, es totalmente distinto. Eso es odiar, eso es resentimiento, eso no lo tienen. Ellos viven en el ahora. No me caes, te mordí, ya me olvidé de ti. En 5 minutos después ¿en qué estaba? Que no van pensando en ese pasado o futuro, ¿no? Como nosotros pensamos los humanos de ¿por qué me hizo esto, me hizo lo otro, ¿no? No, ellos viven en su presente. Y me dicen, bueno, ¿pero por qué mordió? Porque no le caíste bien. Válido, o sea, ¿sabes? Lo que te decía yo, pues si te comió un león y te metiste por ahí, pues, o sea, ellos no están dándole vueltas, lo odio, ¿no? Y como ven, yo veo mucha gente que tratan a los animales y le hacen fiestas de cumpleaños, les ponen gorritos, ropita, no sé, muchas cosas, ¿no? ¿Cómo ellos ven esos gestos? ¿Lo ven de amor? ¿Les gusta? ¿No les gusta? Eso va a depender completamente del animal. Hay animalitos que están felices. O sea, que yo le pregunto, ¿qué es lo que más te gustó en la cena de Navidad? Que todos se llevan vestidos, que la mesa, que les encanta. Y hay perros que dicen, dile que me deje de poner ese tutú, me estorba, ¿sabes? Pero además son cosas que los humanos ya lo saben. O sea, si tú tienes un perro que tú le pones un tutú y no le gusta, tú ya lo sabes. Me lo vas a preguntar para que se lo pregunte, pero tú tienes la respuesta. Es que creo que no le gusta, porque creo que le pica, ¿sí? La respuesta la tenemos porque además, como todos comunicamos con animales consciente o inconsciente, todos esos mensajes que ellos están mandando constantemente te llegan. ¿Que los vas a escuchar más cuando estás en momentos de tranquilidad? Sí. O sea, esos momentos en los que tú estás leyendo un libro y de repente volteas a ver a tu gato y dices, ay, creo que tiene hambre. Eso es tu gato diciéndote tengo hambre, pero tú cachaste el mensaje porque estás sin usar la mente a revolución a 1000 por hora. No estás en tu teléfono, no estás en la computadora, estás presente. Los animales me piden muchísima presencia de los humanos. Me dicen que necesito que mi humana esté más presente. Y me dicen, es que yo estoy todo el día. Sí, pero dice que estás en la computadora. Eso no es estar presente. Eso es estar completamente ausente. Ellos necesitan atención, ¿no? Cariño, necesitan atención también como los humanos necesitamos, ¿no? No es que sean una figurita como que, bueno, está ahí tumbado en el sofá y ya, ¿no? No, pero además,
es como que estamos hablando tú y yo agarré mi celular y te estoy diciendo, ajá, sí, ajá. Eso no es estar presente. Presente es lo que estamos haciendo ahorita. Estamos tú y yo platicando y te estoy escuchando, te estoy viendo, te estoy poniendo mi atención. O sea, yo realmente eso es algo que no deberíamos aplicar todo, porque muchas veces yo también tengo animal y claro, estamos siempre en el modo estrés, modo de correr te quiero mucho, pero como que te quiero mucho y sigas haciendo lo que estabas haciendo, ¿no? Y a lo mejor deberíamos dedicar un poco de tiempo de sentarnos, hablarle o no hablarle, pero simplemente transmitirle, ¿no? No, y hablarle, por supuesto. O sea, tener ese tiempo para tu animal y para ti. Porque al final del día es lo único que nos vamos a llevar del otro lado. No te vas a llevar Instagram, no te vas a llevar el estrés, te vas a llevar la experiencia. Lo demás se queda. Entonces, si tú no tienes en tu experiencia ese momento de paz, ese momento de silencio, ese momento de presencia, ese momento de estoy aquí, ¿sabes? Pierdes todo, o sea, te vas a llevar la corredera, el me lo perdí, el no supe ni en qué momento. Que hay mucha gente que no tiene conciencia de que tienen alma y tienen sentimientos y emociones, ¿no? Porque es curioso lo que tú nos has dicho, que incluso los insectos tienen amor y tienen emociones, ¿no? Y eso, claro, me deja ahí pensando de cuántas veces queremos matar una mosca, una hormiga, una cucaracha que viene, ¿no? Y es como que ahora pienso, digo, madre mía, digo, pobrecita, ¿cómo voy a matar una mosca? ¿No? Es como ese acto de conciencia que tenemos que hacer de que todos los animales tienen sentimiento, ¿no? ¿Y cómo deberíamos tratar a los insectos en casa, ¿no? Cuando vemos una mosca, una hormiga, ¿qué deberíamos hacer? Ellos están viviendo en el planeta igual que tú. O sea, ellos no te están invadiendo tu casa. Tú estás, básicamente nosotros invadimos lo que ellos están haciendo más. Ellos están viviendo tranquilos. ¿Sí? Yo cada vez que veo una araña, yo respeto a la araña. Si es una araña enorme, pues la saco, agarro un vasito y la saco. Pero si es una araña pequeñita, la dejo tranquila. O sea, alguna vez vi una araña que estaba en mi regadera todo el tiempo y me conecté con ella y yo le decía, ¿cómo te sientes? Y me decía que se agobiaba mucho cuando nos bañamos con agua caliente porque se ahogaba. O sea, era mucho el vapor, pero súper amorosa. O sea, al final todas ellas están conectadas. Entonces, y tienen emociones, y tienen sentimientos, y tienen cosas por enseñar, y tienen, o sea, un alma súper bondadosa y súper amorosa. Entonces, mi hijo es el primero que dice, cuidado con la hormiga, no la vayas a pisar. ¿Sabes? Y ya se acostumbró a que yo saco todo de mi casa, hasta la cucaracha. Yo no mato animales en mi casa. Entonces, es simplemente el acto de ver a otro ser vivo igual que tú y con compasión. Pero ¿cómo vas a poder ver a otro ser vivo con compasión si tú no conoces la compasión en ti? Tú no puedes ver en otro lo que no has aprendido a ver en ti. Tú no puedes enseñar a otro lo que no lo estás aprendiendo tú. Todo lo que yo enseño lo refuerzo en mí. Todo lo que yo experimento, lo estoy experimentando, reforzando en mí. Y yo entiendo que amándote a ti y a los animales y a los demás, me amo a mí. Porque somos uno. Entonces, sí, yo antes lo criticaba muchísimo, pero hoy tengo mucho cuidado con esta parte de crítica porque también he aprendido a entender que las personas no les enseñaron lo que es amar y amarse. Entonces, si tú no sabes amarte, no puedes amar. Entonces, si tú quieres enseñarle al mundo desde el pleito y desde la guerra cómo amar, tú no estás enseñando amor, estás enseñando guerra y pleito. Tú necesitas enseñar a amar para que los niños y para que las personas aprendan a amar. Y entonces crecen adultos conscientes o niños conscientes. Pero no es desde el miedo o desde el pleito, es desde el amor. Entonces, cuando yo veo una persona que no ve a un animal, no lo puede ver, le mando todo ese amor y esa luz a esa persona que necesita. Mandar luz, que significa, es que esa persona pueda ver con claridad, que pueda ver desde el amor que necesita para poder ver amor en ese animalito o en todo lo que lo rodea, incluyéndose a sí mismo. Sí que es cierto que al final cuando tú tienes animales y ves el amor incondicional que te dan y que nunca te juzgan, incluso aunque tengas un día malo y les pegues un grito, porque le pegas un grito, porque lo estás pagando con el animal, porque has tenido un día malo, ¿no? Incluso así vienen y te dan un beso, ¿sabes? Claro, es amor incondicional. Y ellos sí saben lo que es el amor incondicional y nosotros lo estamos descubriendo. Entonces, fuera de pelearte más con el ser humano, se trata de dejar ese mensaje de amor y ese mensaje de paz y ese mensaje de compasión hacia ti mismo también, ¿no?
Y de saber que pues, sí, somos a veces muy duros con nosotros mismos o con el otro. Nosotros medimos al otro en la medida en cómo nos medimos a nosotros. Entonces, si tú no puedes ver amor en alguien más ni en ti, no puedes ver amor en un animal. Y por eso es que hay que enseñar este mensaje de amor y dejar este mensaje de amor y compasión. Para que, o sea, a mí no me interesa mandar el mensaje de todos los humanos son, porque ese no es el mensaje es, entiende que tú también eres amor y que el amor no está afuera y que todos los seres humanos y los seres vivos, desde un árbol hasta un animal, todos los seres vivos estamos buscando amor. Estamos buscando pertenecer en amor, estamos encontrando quiénes somos. Si bien los animales saben quiénes son, las plantas, los árboles saben quiénes son. Estamos queriendo paz todos. Así sea que ya vives en paz o le estás buscando, pero eso es lo que queremos, vivir felices en armonía y en amor. Y eso es para mí el mensaje más importante, es compartirte que no puedes vivir en miedo y querer amor. Si vives en amor, no puedes vivir en miedo. Es el cambio de percepción lo que te va a llevar ahí. Exacto, y saber que todos tienen alma, que todos sienten, que piensan, que viven las emociones igual que nosotros, ¿no? Y yo creo que eso es un mensaje súper importante que tú estás dando hoy aquí, ¿no? Y que espero que haga un clic en mucha gente, el saber que ellos tienen alma y que cuando los tratamos como que son animales, como seres inferiores, ¿no? Ellos también lo están sintiendo en ese momento, ¿no? Y tú ahora mismo te estás dedicando a enseñar, ¿no? A enseñar a comunicar a las personas con sus animales, ¿no? ¿Qué consejo podrías dar a las personas para comunicarse con sus animales? El mejor consejo que puedes tener es permítete salir de tu mente y regresar al corazón. Permítete sentir. Ahí empieza todo. En la intención empieza todo. A veces me dicen, ¿pero cómo? Y siempre les digo, hay un ejercicio muy fácil que es cada vez que vas a tomar una decisión, la que sea, la más tonta, toca el corazón. Tócate tu corazón y ¿qué es lo que realmente quiero? ¿Qué es lo que realmente busco? Tómate momentos de presencia, de disfrutar, de estar. Es muy fácil, lo hacemos tan complicado como que hoy en día hay miles de herramientas y recursos y hay de todos los coaches para todo y todo, pero al final todo vamos a lo mismo, regresa a ti, regresa a tu corazón, ahí vas a poder escuchar. Todos podemos comunicar con animales, o sea, el paso A, paso B, paso C solo se usa para que la mente lo pueda recordar, pero realmente desde la intención, por eso te decía, en el momento que tú te relajas, te llega el mensaje de tu perro, te llega el mensaje de tu ser querido o de tu ser trascendido, ya sea humano o animal que trascendió, que te dice aquí estoy, que lo sientes, que ves la plumita caer, que ves la mariposa pasar o lo que sea. O sea, está el mensaje, están contigo, te están acompañando. Permítete que tu corazón te guíe y permítete que este amor te vuelva a conectar. Porque es cierto que no hace falta que tengamos un don de mediunidad ni nada de eso, todo el mundo podemos llegar a conectarnos y eso es lo que tú ahora mismo también te estás encargando, ¿no? De ayudar a las personas a conectar con sus animales, ¿no? Exactamente. Y a conectar, o sea, a darte cuenta que la comunicación con animales es natural, es fácil, es sencilla, es amar a un animal, o sea, es ver amor en todo. Yo voy caminando en la calle y voy mandándole amor a los animales y voy diciendo, o sea, te mando todo este amor, sé que si a alguien le está pasando difícil y a lo mejor no traigo comida, le mando luz, le mando paz, ¿sabes? Y darme cuenta, siempre me lo recuerdo. El sufrimiento no, o sea, sí, el sufrimiento sé que es duro, pero sé que solo el amor es real y me mantengo en esa vibración, en ese amor, porque o ves miedo o ves amor. No puedes vivir en los dos, tienes que vivir en uno. Si no estás en amor, estás en miedo. Y vivir en miedo es muy difícil, no es placentero, yo creo. No, y tienes dos formas de aprender, desde el amor y desde el miedo. Tú decides cómo creces. Esta creencia de mientras más sufres, más creces, entonces no tiene sentido. Eso, si quieres vivir así, puedes vivir así. Puedes sufrir todo lo que quieras si quieres, pero es una creencia, o una vez más limitante, que no te lleva a vivir en tu mejor versión. Pero puedes perfectamente bien crecer y vivir desde el amor y entender que solo el amor es real, que todos estamos conectados y que tus animales te están enseñando, los animales, mucho más allá de lo que tú crees. O sea, que hay amor y que todo el amor es parte de ti. Y a mí me gustaría, de todas las
animales que has hablado, de todas las personas que habrán recurrido a ti, ¿cuáles son algunas de las historias más impactantes que has dicho wow o que algún animal te ha dicho wow, wow? Híjole, todas. O sea, no te puedo decir una en la que esto haya sido diferente o no, porque es que en todas hay algo. Hay un mensaje para la familia, que cada mensaje que para la familia llega también es para mí, porque todo lo que escuchas también es para ti, ¿no? Al final nosotros atraemos todo lo que pasa dentro pasa afuera. Darme cuenta cómo mis creencias han cambiado y darme cuenta cómo los animales, lo que me decía este perrito cuando trascendió, que me decía, si tú sigues trabajando en tu mente y en tus creencias y limpiando las creencias limitantes, vas a seguir viendo más amor y más paz. En cómo el león, por ejemplo, tiene fuerza y fortaleza, pero no agresión. Uno diría, no, pero un león es súper fuerte, súper agresivo. No, no es agresivo. Es claro, es fuerte, te pone límites muy marcados. O sea, no, si te pasas te comí. Pero no es agresivo. ¿Sabes cómo es? En cómo las ballenas fluyen. Es fluir, es amor, es suavidad, las ballenas tienen esta energía de amor, es una locura, es fluir con todo, solo hay amor, en cómo Angus, mi cacatúa, me enseñó lo que es estar presente, la importancia del silencio, la importancia de darme cuenta cómo mis emociones tocan al otro y hay que trabajar en ellas, o sea, cada animal tiene un mensaje distinto y hermoso. O sea, la verdad es que todos tienen algo único. Yo creo que en este podcast nos has enseñado cómo tenemos que vibrar en amor y sobre todo cómo los animales son nuestros mejores maestros realmente, ¿no? O sea, deberíamos aprender muchísimo de ellos, ¿no? Totalmente. Siempre deberíamos poder aprender de ellos y saber que ellos siempre nos están enseñando y que son grandes maestros y que si nosotros nos abrimos a escuchar, aprenderíamos muchísimo de ellos y de nosotros mismos en el camino, porque todo lo que te lo dice, o sea, todo lo que escuchas en otro también va para ti. Todos los mensajes siempre son de ambos lados. Sí, es cierto y además cuando tú das amor, recibes amor, ¿no? Y cuando tú das miedo o, no sé, enfado, recibes como esa insatisfacción dentro de ti también, ¿no? Además, yo creo que todos lo hemos experimentado, que cuando nos enfadamos nos sentimos luego bien, ¿no? Es como esa reciprocidad, ¿no? Y con los animales igual, ¿no? Exacto, totalmente. Con los animales es exactamente igual. Y todo lo que das, recibes. Y eso es ley, o sea, esa es una ley universal, porque entendiendo que todos somos uno, no le estás dando al otro nada que no te estés dando a ti mismo. Pues Ana, pues ya vamos a ir acabando. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Y la verdad que me encantaría que todo el mundo se pudiera comunicar con los animales como tú, porque yo creo que ahí el mundo sería mejor, los trataríamos con mucho más amor, los comprenderíamos mucho más, ¿no? Y dejaríamos de poner una separación entre ellos y nosotros, ¿no? Muchas gracias por el trabajo que estás haciendo, que es bellísimo. Sí.